tardes, siendo las 13 horas con 6 minutos del día 2 de mayo del año 2015, da inicio la 52ª sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, convocada para esta fecha. Coordinadora en funciones de Secretaria General, proceda a verificar el quórum legal y dar cuenta con los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública. Con su permiso, magistrado presidente, informo que están presentes los 3 magistrados que integran el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. En consecuencia, hay quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Primero, resolución del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEE-PES 164-2015-1, promovido por la jefosa Beatriz Lilibet Cortés Martínez. Segundo, resolución del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEE-PES 169-2015-1, promovido por el quejoso Marco Antonio Díaz Herón. Tercero, resolución del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEE-PES 168-2015-2, promovido por el quejoso Octavio de Jesús Ramírez Ruiz. Cuarto, resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con el número de expediente JDC 131-2015-2, promovido por la ciudadana Silvia Irra Marín. Quinto, resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con el número de expediente JDC 135-2015-2, promovido por el ciudadano José de Jesús Cermeño López. Sexto, resolución del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado con el número de expediente TEE-JDC 153-2015-2, promovido por la ciudadana Marisela Jaimes García. Séptimo, resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con el número de expediente TEE-JDC 109-2015-3, promovido por el ciudadano Gilberta Aguirre Gutiérrez y otros. Octavo, resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con el número de expediente TEE-JDC 112-2015-3 y su acumulado TEE-JDC 113-2015-3, promovido por el ciudadano Leopoldo Ramírez Mena y Ricardo Rodríguez Valladares, respectivamente. Noveno, acuerdo plenario relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con el número de expediente TEE-JDC 165-2015, promovido por el ciudadano Rafael Ayala Alvarado. Es la relación de los asuntos que conforman la orden del día, magistrado presidente. Compañeros magistrados, está a su consideración la orden del día. Si no existe intervención, coordinadora en funciones de Secretaria General proceda a tomar la votación respectiva. Con su autorización, magistrado. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Magistrado Timo Avilés Alvavera. Con la orden del día. Magistrado Francisco Hurtado Delgado. Conforme. Magistrado presidente, le informo que la orden del día es aprobada por unanimidad. Proceda la Secretaría General a dar cuenta con los proyectos de resoluciones que somete a consideración de este honorable pleno el señor magistrado y doctor Carlos Alberto Puig Hernández en relación con los expedientes identificados bajo las claves T/PES/164/2015-1 y, por otro lado, el T/PES/169/2015-1. Se da cuenta con el proyecto de sentencia que pone a consideración el doctor en Derecho magistrado Carlos Alberto Puig Hernández, titular de la ponencia 1, respecto al procedimiento especial sancionador presentado por la ciudadana Benita Lilibet Cortés Martínez ante el Consejo Municipal Electoral de Atlauca, Morelos. En el proyecto de cuenta se propone declarar inexistente
la infracción relativa a la realización de actos anticipados de campaña atribuida al Partido Movimiento Ciudadano y a la ciudadana Norma Obando Vázquez, candidata a presidenta municipal para el Ayuntamiento de Atlatlaucan, Morelos, en términos de las siguientes consideraciones. El partido denunciante en su escrito inicial señaló que el Partido Movimiento Ciudadano, así como la candidata Norma Obando Vázquez, en su carácter de presidenta municipal de Atlatlaucan, Morelos, de manera intencional, difundió y dio a conocer su imagen personal, así como la del partido referido, a través de vía electrónica de la red social Facebook, lo que constituye actos anticipados de campaña y una inequidad en la contienda, para lo cual ofreció una prueba técnica, la consistente en la cuenta personal de la ciudadana Norma Obando Vázquez en la red social Facebook https://www.facebook.com Norma Obando Vaz, pues según la quejosa son actos tendientes a promover y dar publicidad a su candidatura y al partido Movimiento Ciudadano. Sin embargo, de dicha prueba técnica únicamente se desprende que a través de la inspección ocular realizada por la autoridad instructora se dio constancia de la existencia de la cuenta en Facebook de la denunciante con alusivas imágenes en las que se aprecia propaganda de la candidata Norma Obando Vázquez como presidenta municipal de Atlatlaucan, Morelos, durante el periodo de precampaña, ya que se advierte que la misma fue dirigida a militantes simpatizantes del partido Movimiento Ciudadano. En efecto, el desahogo y descripción que se realiza de la red social Facebook no genera indicio alguno a este órgano resolutor sobre hechos relativos a actos anticipados de campaña o uso inadecuado de propaganda electoral, pues se trata de publicidad pasiva, en la cual el particular debe acceder a la página para conocer la información. Además, no existe otra prueba que pudiera reforzar el dicho de la denunciante, por lo que por sí sola resulta insuficiente para acreditar de manera fehaciente los hechos referidos, dado que al tratarse de una prueba técnica su naturaleza es imperfecta y, en tal razón, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual debe ser advinculada, que la prueba perfeccionar o corroborar, situación que en el presente caso no aconteció, dado que la quejosa no ofreció pruebas adicionales que pudieran robustecer y acreditar los hechos que afirma en su escrito de queja. En tales condiciones, este Tribunal Electoral estima que no se acreditaron los elementos personal, subjetivo y temporal de la infracción y, por tanto, no se configuran los actos anticipados de campaña ni tampoco que hubiesen generado condiciones inequitativas en el proceso electoral, por lo que no existe responsabilidad que pueda atribuirse al partido Movimiento Ciudadano ni a la candidata Norma Obando Vázquez en su carácter de presidente municipal de Atlatlaucan. Se da cuenta con el proyecto de sentencia que pone a consideración el doctor en Derecho magistrado Carlos Alberto Puig Hernández, titular de la ponencia 1, respecto al procedimiento especial sancionador presentado por el Partido Revolucionario Institucional a través de su representante propietario Marco Antonio Díaz Cerón ante el Consejo Municipal Electoral de Tetecala del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. En el proyecto de cuenta se propone declarar existente la infracción relativa a la realización de violaciones a las disposiciones electorales sobre propaganda político-electoral por su contenido en términos de las siguientes consideraciones. El partido denunciante, en su escrito inicial, señaló que el partido Movimiento Ciudadano y su candidato, Cudberto Aguirre Gutiérrez, en forma ilegal, colocaron propaganda electoral en la cual se ostenta como candidato como presidente municipal para el Ayuntamiento de Tetecala, cuando a decir del quejoso fue registrado como síndico municipal, sosteniendo en que la propaganda electoral deberá ser apegada al derecho y las buenas costumbres, pues se debe de tutelar el bien jurídico consistente en los principios de legalidad y certeza jurídica dentro de los procesos electorales. Así es, el denunciante señala que dichas conductas encuadran a lo señalado en el artículo 6, fracción segunda, inciso A,
del reglamento del régimen sancionador electoral del Estado de Morelos y el artículo 39, primer párrafo, fracción cuarta del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos. En el proyecto que se pone a consideración se estima que del análisis de las pruebas se acreditaron 5 lonas en las cuales se invitaba al voto el próximo 7 de junio, con la imagen del denunciado, así como del partido político que lo postula, con la frase de Tecala, presidente, lo cual, atendiendo a los principios de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, se desprendió que se promociona la imagen del ciudadano Cuthberto Aguirre Gutiérrez como candidato a presidente municipal de Tetecala por el partido Movimiento Ciudadano. Esto es que la publicidad electoral se coloca con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas, por lo que la campaña electoral que producen y difunden los partidos políticos y los candidatos registrados tienen el propósito esencial de dar a conocer a la ciudadanía los candidatos postulados por el partido político, de tal forma que la información que se le proporciona al elector es que el ciudadano Cuthberto Aguirre Gutiérrez está contendiendo para el Ayuntamiento de Tetecala como candidato a presidente por el partido Movimiento Ciudadano. Situación contrario a la realidad, pues como se pudo verificar mediante el periódico oficial 5278 del 8 de abril pasado, el denunciado fue registrado para contender al cargo de síndico municipal por el partido referido, generando confusión y desorientación a los electores de aquel municipio, pues como se señala en la sentencia, el derecho que tienen los electores de contar con elementos ciertos en cuanto a sus candidatos les permite ejercer su derecho fundamental de votar en una forma libre y sin obstáculos ocasionados por campañas o propagandas electoral falaces. Por tal razón, se impone una amonestación al partido Movimiento Ciudadano y se ordena al Consejo Municipal Electoral de Tetecala retire la propaganda electoral que fue motivo del presente procedimiento especial sancionador en los términos y formas señaladas en la sentencia. Es la cuenta, señor presidente. Compañeros magistrados, está a su consideración los proyectos de cuenta. No existe intervención. Secretaria General, proceda a tomar la votación respectiva en conjunto de los proyectos dados en cuenta. Con su indicación, magistrado presidente. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Magistrado Eltima Vanessa Romero. Con los proyectos de sentencia. Magistrado Francisco Hurtado Delgado. Con mi voto favorable. Magistrado presidente, informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad. En consecuencia, en el expediente identificado bajo la clave T/PES/164/2015-1 se resuelve. Único. Es inexistente la infracción relativa a la realización de actos anticipados de campaña, atribuida al partido Movimiento Ciudadano y a la ciudadana Norma Obando Vázquez, candidata a presidenta municipal del Ayuntamiento de Aclaclaucan, Morelos, postulada por el partido referido, en los términos precisados en esta resolución. Ahora bien, por cuanto al expediente identificado bajo la clave T/BES/169/2015-1 se resuelve. Primero, se acredita la existencia de las infracciones denunciadas consistentes en violaciones a las disposiciones electorales sobre propaganda político-electoral en cuanto a su contenido, atribuidas al partido Movimiento Ciudadano y a Cuthberto Aguirre Gutiérrez, candidato a síndico municipal en Tetecala, Morelos, del mencionado partido político. Segundo, se impone la sanción consistente en una amonestación pública al partido Movimiento Ciudadano, en los términos precisados en la presente resolución. Tercero, se ordena al Consejo Municipal Electoral de Tetecala, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, proceda a retirar las lonas
en las cuales se acreditó la falta, en términos de la parte infine del considerando sexto, numeral 3. Proceda, coordinadora en funciones de secretaria general, respecto al segundo punto de la orden del día, a dar cuenta con los proyectos de resoluciones que someto a consideración de este honorable pleno en relación con los expedientes identificados bajo las claves T/PES, /168, /2015-2, T/JDC, /131, /2015-2, TJDC, /135, /2015-2, y por último, el T/JDC, /153, /2015-2. Con su indicación, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con los proyectos presentados por la ponencia 2. Con la venia de los señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución que somete a la consideración del Pleno de este Tribunal Electoral el magistrado Ertino Avilés Salvavera, respecto del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente DEE-P 168-2015-2, relativo al procedimiento especial sancionador con clave INPEPAC SME Yautepec P001-2015, tramitado por la secretaria del Consejo Municipal Electoral de Yautepec, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, promovido por el ciudadano Octavio de Jesús Ramírez Ruiz en su carácter de representante del Partido Revolucionario Institucional en Yautepec, Morelos, en contra del ciudadano Agustín Alonso Gutiérrez, candidato a la presidencia municipal de Yautepec, Morelos, por el Partido de la Revolución Democrática, por supuestos actos anticipados de campaña del municipio referido. Y, en el proyecto de cuenta, se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia presentada por el ciudadano Octavio de Jesús Ramírez Ruiz, en contra del ciudadano Agustín Alonso Gutiérrez, al considerarse que las pruebas técnicas aportadas por la denunciante, consistentes en 8 impresiones de imágenes, mismas que fueron plasmadas en su escrito de denuncia, son insuficientes para acreditar sus pretensiones. Lo anterior, pues conforme a las reglas de la lógica, la crítica y la experiencia que se deben emplear para la valoración de las pruebas, así como atendiendo a los demás elementos que obran en el expediente, en el instrumental de actuaciones, las afirmaciones de la denunciante, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, este tribunal considera que no se justifican de modo alguno los actos anticipados de campaña atribuidos al denunciante. Lo anterior, pues dada la naturaleza privada de dichas probanzas, su contenido y elaboración no pueden ser de utilidad para dar veracidad sobre los hechos que pretenden ser comprobados. Por ende, al no encontrarse vinculadas dichas pruebas técnicas con otros elementos que lo sustenten, su valor indiciario es mínimo. Además de que la denunciante tampoco aporta elementos argumentativos completos y suficientes que conlleven a demostrar, mediante un enlace lógico de lo que pretende explicar con los elementos que obran en el expediente de la denuncia en cuestión, la infracción relativa a los actos anticipados de campaña por parte del denunciante. Con su venia, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia que somete a su consideración el magistrado Ertino Avilés Salvavera respecto del expediente identificado con la clave TEE-JDC 131-2015-2, formado por motivo del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano promovido por Silvia Irra Marín en su carácter de candidata a diputada por mayoría relativa por el 5º Distrito Electoral por el Partido Verde Ecologista de México, en contra del Consejo Distrital Electoral 5º del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, al no cumplir el requisito de elegibilidad consistente en la separación de cargo que venía desempeñando como regidora del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, 90 días antes del día de la jornada electoral. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar infundados los agravios aducidos por la actora por las siguientes consideraciones. En síntesis, la actora aduce los siguientes agravios: la revocación del acuerdo que declaró procedente la solicitud de registro de la candidatura a diputada por el 5º Distrito Electoral Local, presentada por el Partido de la Revolución Democrática,
a favor de la candidata a diputada propietaria por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, al no cumplir esta con el requisito de elegibilidad consistente en la separación del cargo que venía desempeñando como regidora del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, 90 días antes del día de la jornada electoral, al haberse ostentado como regidora en los oficios de fecha 18 y 19 de marzo del 2015, dirigidos al secretario del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Así también el argumentado por la enjuiciante en el sentido de que dicha licencia se interrumpió mediante oficios de fecha 18 y 19 de marzo de 2015, dirigidos al secretario del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, pues en ellos la candidata actuó y sustentó como regidora del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, con lo cual no se acredita el alcance que pretende dar la olla actora a los oficios referidos para demostrar que la ciudadana Marila Roca de Médicis ejerció facultades como regidora de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, ni mucho menos que con los mismos se interrumpa la licencia que fue aprobada por el Cabildo del Ayuntamiento en cita, mediante sesión extraordinaria celebrada el 4 de marzo del año 2015. Se advierte de las constancias que fueron remitidas por la secretaria del Consejo Distrital Electoral V del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, acordadas mediante proveído del 17 de abril del 2015, la presentación de su respectivo registro ante la Autoridad Electoral Administrativa se hizo en tiempo y forma, razón por la cual no le existe la razón a la enjuiciante al argumentar que la autoridad responsable no observó el principio de equidad y la prevalencia de los principios de constitucionalidad y legalidad al no requerir a dicha candidata la documental que acreditara su separación del cargo de regidora del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, debiéndole negar su registro, pues como ya se señaló en párrafos que anteceden, la mencionada ciudadana sí se separó debidamente del cargo que venía desempeñando. En tal virtud, es válido estimar como infundado los agravios expuestos por la impetrante en su escrito inicial de demanda. Se da cuenta por el proyecto de sentencia que somete a su consideración el magistrado Arturo Avilés Salvavera respecto del expediente identificado con la clave TJDC 135-2015-2, formado con motivo del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por José de Jesús Cermeño López, por su propio derecho y en su calidad de precandidato a primer regidor del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, en contra del acuerdo mediante el cual se declara procedente el registro de candidatos al cargo de presidente, síndico y regidores emitida por el Consejo Municipal de Xochitepec del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y de la no postulación por parte del Partido Movimiento Ciudadano en la planilla de integrantes de ayuntamiento, encabezada por Ciro Norberto Peralta Navarro. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar infundados los agravios esgrimidos por el actor, quien en síntesis aduce como agravios que el partido Movimiento Ciudadano registró como candidato a primer regidor en la planilla de integrantes del Ayuntamiento de Xochitepec en el cargo para el que fue electo por la Asamblea Electoral Estatal al ciudadano Daniel Ernesto Gómez Noriega, quien era precandidato a presidente, conculcando su derecho político electoral de ser votado, situación que no fue revertida por el Consejo Municipal Electoral de Xochitepec del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aun cuando tenía conocimiento de los resultados, violentando el proceso de selección interna del partido Movimiento Ciudadano. En este sentido, ha sido criterio reiterado que los actos de la Autoridad Administrativa Electoral, Consejo Municipal Electoral de Xochitepec, relacionado con el registro de candidatos generalmente debe de ser combatido por vicios propios de la misma autoridad. Es decir, en esta etapa del proceso solo es posible presentar juicio ciudadano cuando los actos que se señalen deberán de guardar relación con el actual de recepción de solicitudes, requisitos, sustituciones, cumplimentaciones, por mencionar algunas de las que se especifican en los artículos 177 al 187 del Código de la Materia. Caso contrario, en esta etapa del proceso electoral no es posible impugnar actos partidistas, a menos que lo que se aduzca contenga una conexión indisoluble entre ellos,
Esto es, que no sea posible separar el análisis de las violaciones que se demanda de cada una de las figuras partidistas y su autoridad administrativa electoral. En tal estado de cosas, el enjuiciante no fue votado y por lo tanto tampoco electo en la Asamblea Estatal Electoral para el cargo que impugna. Además, él mismo tenía conocimiento de las fechas en que se llevaría a cabo dicha asamblea, así como el hecho de que la Comisión Operativa Estatal presentaría ante el organismo público local electoral el registro de los candidatos a cargo de la elección popular en términos del artículo 48, numeral 2 de sus estatutos, toda vez que anexó a su escrito inicial dicha convocatoria. Por lo tanto, debió de estar pendiente de cada etapa del proceso de selección y elección y no esperar a la etapa de registro ante el Consejo Electoral para interponer algún medio de impugnación. Por tanto, debe considerarse que los distintos agravios impelidos por el actor resultan infundados, pues debió controvertir el resultado en su momento oportuno y no en esta etapa del proceso electoral. Lo anterior es acorde con el criterio de jurisprudencia cuyo rubro es el tenor siguiente. Registro de candidatos. Los militantes deben impugnar oportunamente los actos partidistas que los sustenten. Con la venia de los señores magistrados, se da cuenta con el proyecto de sentencia que somete a su consideración el magistrado Aquino Aguilar Salvadera respecto del expediente identificado con la clave DEE JDC 153-2015-2, formado con motivo del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por la ciudadana Marisela Jaime García en su carácter de regidora suplente del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, de la regidora propietaria ciudadana Mariela Rojas de Médicis del Partido de la Revolución Democrática en contra del cabildo del ayuntamiento de dicho municipio por la omisión en que han incurrido para convocar a sesión extraordinaria de cabildo con la finalidad de llamarla para tomar protesta como regidora suplente y en consecuencia ejercer el cargo de elección popular a que tiene derecho. En el proyecto de cuenta se propone declarar fundados los agravios aducidos por la actora, puesto que el párrafo segundo del artículo 171 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos dispone que las ausencias de los síndicos y regidores no se suplirán cuando no excedan de 3 sesiones consecutivas. Si se excediera, el cabildo llamará al suplente respectivo. Resulta conveniente indicar que de las constancias que obran en autos se desprende que el día 22 de abril de 2015 se celebró la 67ª sesión extraordinaria de Cabildo, celebrada por los integrantes del ayuntamiento del municipio de Temisco, Morelos, en la que se aprobó el acuerdo que declara improcedente la petición de la actora, dejando de ser el acto reclamado una omisión para modificarse en un acto positivo consistente en la negativa de la autoridad responsable respecto a la petición de la actora, fundamentando su actuar en lo estipulado en el párrafo tercero del artículo 171 y 172 bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Ahora bien, de una interpretación literal del párrafo tercero del artículo 171 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se establece la manera en que serán cubiertas las ausencias definitivas de los integrantes del ayuntamiento. Por lo que respecta al artículo 172 bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, tal como lo aduce la autoridad responsable, refiere a las ausencias de los regidores cuya falta no exceda de 15 días o sea definitiva, y de las constancias que obran en autos se desprende que mediante acta de la 64ª sección extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, fue aprobada la solicitud de licencia determinada por 90 días naturales para separarse del cargo de regidora de la ciudadana Mariela Rojas de Médicis. Por tanto, no nos encontramos ante los supuestos sustentados por la autoridad responsable, toda vez la hipótesis normativa no se actualiza. En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la enjuiciante y al resultar claro para esta autoridad electoral que el Cabildo del ayuntamiento del municipio de Temisco, Morelos, al emitir su acuerdo emitido en la 67ª sesión extraordinaria de Cabildo
de fecha 22 de abril de la presente anualidad, no cumplió con su deber constitucionalmente establecido, y para el efecto de que éste pueda hacer valer los medios de impugnación que a su derecho convenga, se ordena se dé respuesta debidamente fundada y motivada a la actora en los términos que juzguen pertinentes, es decir, con libertad de decisión, pero considerando lo establecido en el párrafo segundo del artículo 171 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Esta fue la, señor presidente. Compañeros magistrados, está a su consideración, posiblemente sometido a su consideración. Si no existe intervención, secretaria coordinadora de funciones de secretaria general procederá a tomar la votación respectiva. Con su autorización, señor presidente. Magistrado Francisco Hurtado Delgado. Por mi voto a favor en su votación. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Igualmente, mi voto afirmativo en 4 casos. Magistrado Elquino Avilés Lovera. Con los proyectos de sentencia. Señor, los proyectos han sido aprobados por unanimidad. En consecuencia, en el expediente identificado bajo la clave T/PES/168/2015-2 relativo al procedimiento especial sancionador, se resuelve. Único. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia presentada por el ciudadano Octavio de Jesús Ramírez Ruiz en contra del ciudadano Agustín Alonso Gutiérrez en términos de las consideraciones vertidas en el último considerando de la presente sentencia. Por lo que toca al expediente identificado bajo la clave T/JDC/131/2015-2 se resuelve. Primero, se declaran infundados los agravios hechos valer por la ciudadana Silvia Irra Marín mediante el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en términos del considerando quinto de la presente sentencia. Segundo, se confirma el acuerdo INPEPAC-CDE/03/2015 emitido por el Consejo Distrital Electoral Quinto del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, publicado el día 8 de abril del año en curso, en el que se aprobó el registro de la ciudadana Mariela Roja de Médicis como candidata a diputada local, propietaria por el quinto distrito electoral en el estado de Morelos, por el principio de mayoría relativa, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente resolución. Ahora bien, por lo que toca al juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado bajo el número T/JDC/135/2015-2, se resuelve. Primero, son infundados los agravios hechos valer por el ciudadano José de Jesús Cerveño López, mediante el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en términos de la parte considerativa de la presente sentencia. Segundo, se confirma el acuerdo INPEPAC-SEXO-XHITEPS/05/2015 emitido por el Consejo Municipal Electoral de Xochitepec del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, con fecha 28 de marzo del año en curso. Por último, en el expediente identificado bajo el número T/JDC/153/2015-2 se resuelve. Primero, se declara fundado el agravio hecho valer por la ciudadana Marisela Jaime García, mediante el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en términos del considerando séptimo de esta resolución. Segundo, se ordena al Cabildo del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, emita un nuevo acuerdo
debidamente fundado y motivado respecto de la petición de los escritos de fechas 18 de marzo y 6 de abril del presente año, en términos de la parte infine, considerando octavo, de esta resolución, hecho lo cual informe a este órgano jurisdiccional sobre el cumplimiento que dé a la presente ejecutora. Coordinadora en funciones de secretaria general, proceda a dar cuenta en el tercer punto de la orden del día a los proyectos de resoluciones que somete a consideración de este honorable pleno el señor magistrado y doctor Francisco Hurtado Delgado, en relación con los expedientes identificados bajo las claves T/JDC/109/2015-3 y TJDC/112/2015-3, así como su acumulado TJDC/113/2015-3. Cuenta con los proyectos presentados por la ponencia 3. Con la venia de los señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración el magistrado Francisco Hurtado Delgado, titular de la ponencia 3, respecto al juicio para la protección de los derechos políticos electorales, interpuesto por los ciudadanos Humberto Aguirre Gutiérrez, Sebastián David Sotelo Cortés, Aglaé Arellano Amilpa, Cecilia Albavera Mondragón, Ángel Ortega Plasencia, Uciel Horta Mejía, Berta Lagunas Beltrán, Verónica Morales Díaz, Abraham Erasto Barrera, Vargas y Esteban Alonso García, en su carácter de candidatos a presidente, suplente de presidente, síndico, suplente de síndico, regidor 1, suplente del regidor 1, regidor 2, suplente del regidor 2, regidor 3 y suplente del regidor 3, respectivamente, todos del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, en contra del acuerdo IMEPAC SME Tetecala 13-2013, dictado por el Consejo Municipal Electoral de Tetecala, Morelos, y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por medio del cual se modifica la planilla de miembros del Ayuntamiento y la lista de regidores, cancelándose el registro del tercer regidor. En primer término, este tribunal colegiado considera que no es procedente la causal improcedencia que hace valer el partido Movimiento Ciudadano en su informe justificativo en términos del artículo 337 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, que determina la procedencia del juicio ciudadano. Por otra parte, la pretensión de los promoventes consistentes en revocar el acuerdo INPEPAC SME Tetecala 13-2015, por medio del cual se modifica la planilla de miembros del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos y la lista de regidores, cancelándose el registro del tercer regidor, lo cual resultan infundados, pues no debe perderse de vista que la aprobación de los registros presentados por los partidos políticos se encuentra sujeta al principio de paridad de género, tanto de manera vertical como horizontal. En el caso específico, las candidaturas se alternaron respetando el derecho de ser votado de los ciudadanos que ya habían sido registrados y acatando el principio de equidad y paridad de género que rige el proceso electoral, sin restringirse a los promoventes el derecho de participar como candidatos, obedeciendo el orden de relación a la medida tomada por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, con la finalidad de generar condiciones que procuren la igualdad de oportunidad entre los géneros, lo cual no constituye una violación a los derechos político-electorales de los recurrentes, sino que permite su participación bajo el principio de paridad de género de cumplimiento y restrictivo. Con la venia de los señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que somete a la consideración del Pleno el magistrado Francisco Hurtado Delgado, relacionado con el juicio identificado con el número TEE JDC 112-2015-3 y su acumulado TEE JDC 113-2015-3, promovido por los ciudadanos Leopoldo Ramírez Mena y Ricardo Rodríguez Valladares, quienes promueven por su propio derecho y en su carácter de aspirantes a regidor suplente y aspirante a regidor propietario, respectivamente, del partido político Movimiento Ciudadano, a contender en el municipio de Jutepec, Morelos, ante la negativa de registro como candidato
por el Consejo Municipal Electoral de Jutepec, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Así, la litis del presente asunto se constriñe en determinar si, como lo afirman los actores, el Consejo Municipal Electoral de Jutepec, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, vulneró sus derechos político-electorales a ser votados a los cargos anteriormente señalados. A juicio de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, resultan infundados los conceptos de agravios que hacen valer los promoventes, ya que si bien es cierto que los actores solicitaron su registro en tiempo y forma, es cierto que dicho registro estaba sujeto a aprobación por parte de la Asamblea Estatal Electoral del Partido Político Movimiento Ciudadano, órgano facultado para elegir a las planillas de los ayuntamientos de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de los estatutos de Movimiento Ciudadano, misma que tuvo verificativo el día 15 de febrero del año en curso, y el resultado de la votación de los integrantes de dicha asamblea no fue favorable para los promoventes, siendo electos como candidatos a regidor propietario y suplente los ciudadanos Ángel Santana Terán y Rogelio Flores Rabadán, respectivamente. Por lo anterior, al no tener un derecho adquirido, se confirma el acuerdo Interpac SME Jutepec 07/2015 de fecha 31 de marzo del año 2015, emitido por el Consejo Municipal Electoral de Jutepec, Morelos, del Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante el cual se aprobó el registro de los ciudadanos Ángel Santana Terán y Rogelio Flores Rabadán como candidatos a primer regidor, propietario y suplente de Jutepec, Morelos, respectivamente. Es la cuenta, señor presidente. Compañeros magistrados, están en su consideración, teniendo en cuenta, si no existe intervención, secretaria general, proceda a tomar la votación respectiva. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Francisco Hurtado Delgado. De acuerdo con sus proyectos. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. En ambos proyectos con mi voto afirmativo. Magistrado Bertino Avilés Rivera. Con los proyectos de sentencia. Señor, los proyectos han sido aprobados por unanimidad. En consecuencia, en el expediente identificado bajo la clave T/JC/109/2015-3 se resuelve. Primero, resultan inoperantes los agravios hechos valer por los ciudadanos Humberto Aguirre Gutiérrez, Sebastián David Sotelo Cortés, Arlae Arellano Amilpa, Cecilia Albavera Mondragón, Ángel Ortega Plasencia, Ciel Horta Mejía, Berta Lagunas Beltrán, Verónica Morales Díaz, Abraham Erasto Barrera Vargas y Esteban Alonso García, de conformidad con las argumentaciones vertidas en el considerando quinto de la presente resolución. Segundo, se confirma el acuerdo IFEPAC, /CME, Tetecala, /13/2013, emitido el 2 de abril del 2015 por el Consejo Municipal Electoral de Tetecala, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por medio del cual se modifica la planilla de miembros del ayuntamiento y la lista de regidores, y se cancela el registro del tercer regidor, de conformidad con las argumentaciones vertidas en el considerando cuarto de la presente resolución. Tercero, infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en el Distrito Federal del cumplimiento al acuerdo plenario en el expediente SDF-218-2015 de fecha 6 de abril del 2015. Por otro lado, con relación a los expedientes acumulados e identificados bajo la clave JDC/112/2015-3 y JDC/113/2015-3, se resuelve. Primero, son infundados los agravios hechos valer por los actores Leopoldo Ramírez Mena y Ricardo Rodríguez Valladares, en términos del considerando sexto de la presente sentencia. Segundo,
Se confirma el acuerdo INPEFAC/CME Jiutepec 7/2015 de fecha 31 de marzo del año 2015, emitido por el Consejo Municipal Electoral de Jiutepec, Morelos, del Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante el cual se aprobó el registro de los ciudadanos Ángel Santana Terán y Rogelio Flores Rabadán como candidatos a primer regidor propietario y suplente de Jiutepec, Morelos, respectivamente. Tercero, infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en el Distrito Federal, del cumplimiento a los acuerdos plenarios en los expedientes SDF-JDC 221/2015, SDF-JDC 222/2015, ambos de fecha 6 de abril del año 2015. Por último, coordinadora en funciones de secretaria general, dé cuenta respecto del proyecto de acuerdo plenario que somete a consideración de este honorable pleno la Secretaría General, provisionalmente a su cargo, en relación con el expediente identificado bajo la clave T/165/2015. Con su invitación, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto presentado por la Secretaría General. En el presente asunto, mediante acuerdo plenario de fecha 25 de abril de 2015, se determinó reencauzar la vía de impugnación intentada por el ciudadano Rafael Ayala Alvarado a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. También se autorizó a la Secretaria General de este tribunal a efecto de que integrara el expediente realizando la anotación correspondiente en el libro de gobierno con el número de toque electoral que correspondiera. Asimismo, se ordenó prevenir al ciudadano Rafael Ayala Alvarado con la finalidad de que cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 340 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos en un plazo de 24 horas siguientes a la notificación practicada en los estrados de este órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no presentado el presente juicio, ello con fundamento en el artículo 341 del Código de la materia. Mediante proveído de fecha 28 de abril de 2015, se realizó la certificación del fenecimiento del plazo otorgado al promovente, así como su incumplimiento, dándose vista al Pleno para que en uso de sus atribuciones resolviera lo que en derecho proceda respecto de la cuestión planteada. Asimismo, se registró el presente medio de impugnación en el libro de gobierno correspondiente bajo el número de expediente TEE-JDC 165/2015 en términos del artículo 85, fracción quinta del reglamento interno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Al respecto, es de señalar que mediante acuerdo de 28 de abril del año en curso, se hizo constar el incumplimiento por parte del actor, toda vez que de una búsqueda minuciosa en el libro de registro de correspondencia de la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, no se encontró registro alguno de que fuera presentado documento por el promovente Rafael Ayala Alvarado, mediante el cual diera cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en el acuerdo plenario de fecha 25 de abril de la presente anualidad. No obstante, de haber sido legalmente notificado de dicha determinación mediante los estrados de este órgano jurisdiccional. Ello en virtud de que dicho promovente señaló ese medio de notificación tal como consta a hojas de la 20 a la 22 del expediente en que se actúa, por lo que se estima que ante la falta de cumplimiento del actor, lo procedente es desechar de plano el presente medio de impugnación. Por otra parte, conviene señalar que del análisis efectuado al escrito de demanda también se tiene que el mismo es improcedente porque el actor no reclama la afectación de derechos político-electorales, toda vez que no menciona de manera expresa y clara los hechos en los que basa la impugnación, ni tampoco hace mención de los agravios que le causa el acto o resolución reclamada, requisito que es importante plasmar en el escrito de presentación de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, tal y como lo enuncia
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y en su artículo 340, fracción séptima, así como en el numeral 360, fracción octava. Finalmente, también es importante resaltar que el actor Rafael Ayala Alvarado, en su escrito inicial de demanda, solicita que se investigue al ciudadano Omar Casarrubias por el delito de abuso de autoridad y tráfico de influencias. Sin embargo, este tribunal no puede acordar de manera favorable dicha petición, en virtud de que lo solicitado por el actor no está dentro de la competencia de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, ya que del contenido del artículo 137 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, este órgano jurisdiccional no está facultado para realizar actos de investigación, sino que le corresponde a otra instancia. En consecuencia, remítase copia certificada del presente acuerdo plenario al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana para efecto de que, si considera procedente, realice el trámite de la investigación que solicita el ciudadano Rafael Ayala Alvarado. Compañeros magistrados, está a su consideración el proyecto de acuerdo plenario. Si no existe intervención, secretaria general, proceda por favor a tomar la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Octavio Delgado. De acuerdo con el proyecto. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Magistrado Bertino Avilés Alvera. De acuerdo con el proyecto. Señor, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia, en el expediente identificado bajo la clave PJDC diagonal 165 diagonal 2015, se acuerda: primero, se desecha el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Rafael Ayala Alvarado. En consecuencia, se tiene por no presentado, en términos de las consideraciones expuestas en la parte considerativa del presente acuerdo plenario. Segundo, remítase copia certificada del presente acuerdo plenario al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para efecto de que, si considera procedente, realice el trámite de la investigación que solicita el ciudadano Rafael Ayala Alvarado. Compañeros magistrados, al haberse agotado los puntos conforme a los cuales se ha citado esta orden del día en esta sesión pública, siendo las 14 horas del día 2 de mayo del presente año, se da por concluida la misma. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.